y derechos de los pueblos y comunidades indígenas, entre muchas otras. También me permito comentarles que ella ha sido ponente y conferencista en diversos congresos y foros estatales, nacionales e internacionales en temas como violencia de género, eh, derechos humanos, sistemas de partidos, paridad, políticas públicas con perspectiva de género, entre otros. Su desempeño laboral lo ha realizado en la Secretaría de Igualdad Sustantiva, en la Procuraduría General de Justicia. Ella fue fiscal especial para la atención del delito de violencia familiar, consejera electoral del Instituto Electoral de Michoacán y comisionada del sistema actual, estatal anticorrupción, secretaria técnica del Consejo Ciudadano de Morelia y actualmente subsecretaria de Derechos Humanos del Gobierno del Estado de Michoacán. Catedrática en diversas instituciones educativas de nivel superior, analista político y de derechos humanos en diversos medios de comunicación. También ha recibido, entre otros reconocimientos a nivel nacional e internacional, el reconocimiento Centurión, otorgado por la Comisión Especial para la Lucha contra la Trata de Personas del Congreso de la Unión, y el reconocimiento Presea Erendira por el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de la Mujer. Se define como feminista, entendiendo el feminismo como la posibilidad de crear relaciones más humanas, respetuosas y solidarias e igualitarias entre mujeres y hombres. Entonces, pues le damos la bienvenida. Gracias por estar aquí, querida maestra Elvia. Y me permito también leer los datos curriculares de la jueza maestra Yuritsi Sánchez Ramírez. Licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Tiene maestría en Amparo en la Universidad de Durango, Campus Morelia, y actualmente se encuentra cursando el doctorado en y Amparo también en la misma Universidad de Durango. Ha acudido a gran cantidad también de cursos, de capacitación, de formación, como es el quinto concurso de formación en impartición y administración de justicia, impartido por el Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán a través de su Instituto de la Judicatura, efectuado el 7 de agosto al 24 de octubre de 2009. Ha asistido también a cursos sobre justicia restaurativa, mecanismos versus procesos, efectuada con el motivo de las primeras jornadas itinerantes de mediación y justicia restaurativa del Poder Judicial del Estado de Michoacán. Asistió a la jornada Delitos contra la Salud, modalidad de narcomenudeo, impartido por el Instituto de la Judicatura Federal, Escuela Judicial, taller sobre competencia concurrente en materia de narcomenudeo. Acudió también al primer curso de formación inicial para jueces de ejecución de sanciones, impartido por el Instituto de la Judicatura Judicial del Estado de Michoacán, así como el curso de ejecución de sentencias impartido por el Instituto de Formación Judicial del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Chihuahua. Participó también en el taller teórico práctico Introducción a la elaboración del criminodiagnóstico, impartido por investigadores forenses de Colima, al diplomado sobre el nuevo sistema de justicia penal, impartido por el Instituto de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, al curso taller de migración y judicatura local, impartido por la Asociación de Jueces de Michoacán en coordinación con el Gobierno del Estado y otras instituciones educativas. También cuenta con el diplomado en especialización para jueces de ejecución de sanciones penales y facilitadores del Poder Judicial del Estado en el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Cuenta también con el diplomado en Amparo en su primera y segunda parte, impartido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ha tenido varias participaciones como docente, conferencista en diversos cursos y actividades que ha impartido a través del Consejo para el nuevo sistema de justicia penal en Michoacán. Y además de eso, es, pues como decíamos, jueza del sistema de justicia penal acusatorio y oral, actualmente
radicada en Uruapan, Michoacán. Entonces, pues bueno, le damos también la bienvenida y le cedo el uso de la voz a la maestra Elvia Higuera Pérez, recordándole que tenemos 15 minutos en esta primera ronda para la exposición del tema. Gracias. Está cerrado su micro. Está cerrado el micro. Temáticas que siguen siendo tan dolorosas en términos sociales, como es el tema de la desaparición. Y bueno, además a mí me da mucho gusto ver en el auditorio muchas caras conocidas, queridas, personas que han transitado por la experiencia de un familiar desaparecido y que justamente son quienes, a quienes gracias a la lucha que han venido emprendiendo, el tema ha logrado posicionarse dentro de la agenda del Estado, nos ha llevado a generar mecanismos para el tema de hacer intervenciones, búsquedas de personas, pero sin embargo aún enfrentamos muchos retos en la materia. Y bueno, yo quisiera iniciar esta primera intervención haciendo un análisis un poco histórico de cómo en México ha ido generándose el problema de la desaparición de personas, cómo hemos evolucionado en cuanto al fenómeno y en qué momento nos encontramos en este momento cuando hablamos de personas desaparecidas. Y quiero iniciar justamente señalando que el fenómeno de la desaparición de personas en México es un tema de crisis humanitaria. Si traemos un grave problema en cuanto al fenómeno de la desaparición de personas, que está considerado un tema de un problema de crisis humanitaria, porque si bien los datos pudieran darnos aproximaciones, siguen siendo datos fríos que detrás de ellos hay historias de vidas. Hay historias de familias que han transitado por un proceso de rompimiento familiar, de rompimiento del tejido social, porque cuando una persona desaparece, no es solamente el tema de que la persona no llegue, no esté, sino que se activan toda una serie de mecanismos para intentar localizarlos lo más inmediatamente posible. Hoy en la mañana justamente escuchaba con Carmen Aristegui el tema de estos chicos desaparecidos en Jalisco, estos 5 muchachos adolescentes desaparecidos en San Juan de los Lagos, y todo lo que ha hecho la familia en este afán de obtener atención por parte de las autoridades. Ellos van, se posicionan en un partido de fútbol, todas las familias llevan lonas, con esta necesidad apremiante de que el Estado active todos los mecanismos con los cuales se cuentan y también con los que no se cuentan para intentar localizarlos. Porque además un principio fundamental cuando hablamos del tema de desaparición de personas es que todas las búsquedas tienen que estar dirigidas a encontrarlos en vida. Ese es el objetivo central de los procesos de búsqueda. Sin embargo, desafortunadamente no siempre sucede de esta manera. Y bueno, yo muy rápidamente quiero hacer un recuento en este primer momento de cómo se va a ir en México visibilizando el fenómeno de la desaparición. Que efectivamente el nombre del evento es desaparición forzada en México. Ahorita ya ha cambiado la modalidad, pero cuando hablamos de desaparición forzada, nos vamos a remitir a un contexto histórico que vivimos en México a partir de 1970. Aproximadamente 2 décadas dura este fenómeno terrible conocido como la Guerra Sucia, que es una etapa muy oscura en el caso del Estado mexicano, donde va a haber casos numerosos además, porque en este momento por lo menos la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha documentado más de 600 casos de jóvenes, activistas, guerrilleros, periodistas que fueron desaparecidos, torturados, asesinados en ejecuciones sumarias desde el Estado, que es lo que conocemos como desaparición forzada. Como seguramente muchos de ustedes sabrán, el periodo de la Guerra Sucia es este periodo en el cual en México se van a generar una serie de movilizaciones. Además, algo bien interesante que a mí me encanta desde los ámbitos de las y los estudiantes. Si quienes van a iniciar estas movilizaciones en aras de poder garantizar derechos como la libertad de expresión, la libertad de manifestación, el poder encontrar causas de participación ciudadana en un Estado democrático
que todavía venía de un proceso de partido único, hegemónico, autoritario, donde las y los jóvenes no tenían cabida para participar. Ellos van a empezar a organizarse a partir de diferentes movimientos sociales, como con las guerrillas urbanas, en el caso de la Ciudad de México, la Liguilla 23 de septiembre, en algunos casos en las guerrillas rurales, como me pone el caso de Guerrero, perdón, este movimiento que va a ser encabezado por el profesor normalista Lucio Cabañas, amigo, por cierto, de Rosendo Ravilla, ambos egresados de la Normal de Ayotzinapa, donde hay que seguirlo diciendo, nos faltan 43 estudiantes que también responden a un proceso de desaparición forzada de manera muy reciente. Y entonces, el actuar del Estado va encaminado justamente a hacer procesos de persecución a partir de una de las áreas de seguridad más oscuras que hemos conocido en la historia de México, como fue la Dirección Federal de Seguridad, encabezada en ese entonces por una figura también muy oscura, una persona terrible como fue el general Nazarjaro, que fue el que se encargó de hacer persecución en un momento histórico donde era más peligroso ser estudiante de la Facultad de Derecho, Economía, Filosofía, Ciencias Políticas, es decir, todas aquellas que estuvieran vinculadas a las áreas de las humanidades, que ser narcotraficante. Porque en ese entonces, las fuerzas del Estado, la Dirección Federal de Seguridad, fue la mano o el arma ejecutora por parte del Estado para perseguir, torturar, ejecutar a todos aquellos que estuvieran en oposición a un régimen que prevaleció en ese momento. Y entonces en este marco se va a dar la desaparición de cientos y cientos de estudiantes, guerrilleros, activistas sociales, periodistas, todos aquellos que estuvieran ejerciendo la posibilidad de abrir los canales de la participación democrática en México. Una figura que va a destacar en este periodo va a ser justamente la doctora Rosario Ibarra de Piedra, que seguramente ustedes la recordarán, recientemente fallecida, cuyo hijo de nombre Juan, estudiante de medicina de 21, 22 años, es desaparecido por la Dirección Federal de Seguridad. Y hace algún tiempo leía en la revista Proceso una historia que cuenta muy interesante, cuando ella empieza a encabezar una serie de movimientos sociales por los desaparecidos justamente en la década de los 70, cuando se llevan a su hijo, estudiante de medicina, donde en ese entonces la recibe el secretario de Gobernación del país, en unas oficinas que estaban ahí en la calle de Bucaria y en la Ciudad de México. Y entonces cuentan mucho tiempo después, una persona que estaba dentro de esta Dirección Federal de Seguridad, que cuando llega la comitiva de madres de familia para recibir a las madres que estaban buscando ya en ese entonces a sus hijos, imagínense de cuándo data el tema de las buscadoras, que además algo que yo también quiero destacar como un reconocimiento a las mujeres, es que son quienes han encabezado estos procesos de búsqueda, quienes han salido a los territorios, a las calles, quienes han salido a andar con una varilla, con un pico, con una pala, a buscar al hijo, a la hija, al hermano, al padre, al tío, al familiar desaparecido, han sido las mujeres. Y entonces ella encabeza este movimiento de madres que andan buscando a sus hijos estudiantes en la década de los 70. La recibe el secretario de Gobernación en ese entonces, la suben a un tercer, cuarto piso, tienen la reunión, salen, y uno de los guardias la va a identificar como la mamá de uno de los muchachos que en ese momento tenían en el sótano de ese edificio torturado por militares. En ese momento estaban torturando a su hijo. Ella nunca va a saber esto porque además nunca lo va a encontrar. Toda su vida se va a dedicar justamente a la búsqueda de su hijo desaparecido. No saben si en ese momento se lo llevaron a un campo militar, porque también de ahí data esta historia, esta leyenda, esas leyendas que se cuentan en torno a los campos militares, donde se dice que había hornos crematorios. Por eso, cuando desaparecen los 43 estudiantes de Ayotzinapa, una petición que hacían las madres era que los dejaran ingresar a los campos militares, porque se sabe que desde el marco de la Guerra Sucia había hornos crematorios en algunos campos militares donde habían cremado los cuerpos de cientos y cientos de estudiantes. Entonces nunca se sabe si el hijo de la doctora, de la señora Rosario Ibarra de Piedra, había sido llevado a un campo militar o se lo habían llevado en un vuelo de la muerte, que también eran estos vuelos famosos que se hacían donde se metían a grupos de muchachos
en los aviones del ejército, les amarraban una piedra en el tobillo y los aventaban a mano abierta. Por eso nunca se supo qué pasó con todos esos estudiantes que fueron desaparecidos en el marco de la Guerra Sucia, que yo diría, esa va a ser como la primera etapa donde en México vamos a tener el fenómeno de la desaparición forzada, que además cabe destacar que tanto los militares que participaron en esos actos de persecución como quienes integraban la Dirección Federal de Seguridad eran militares y eran policías que habían sido entrenados por militares norteamericanos que habían estado en los movimientos guerrilleros en Argentina, en Chile, El Salvador, Nicaragua, que habían participado en las dictaduras militares de Argentina y Chile, que sabemos que también en las dictaduras militares hubo una situación catastrófica con el tema de la desaparición de cientos y cientos de estudiantes. Entonces, en ese primer momento vamos a inaugurar en México lo que es el fenómeno de la desaparición forzada, que justamente es lo que va a llevar a la primera sentencia que se va a emitir en contra del Estado mexicano por el caso del profesor Rosendo Gaviria. En un segundo momento, me voy muy rápido porque me queda poco tiempo, vamos a encontrar otro episodio que podríamos decir también muy desafortunado en la historia de México, que va a ser el gobierno del expresidente Felipe Calderón, donde en esta guerra frontal contra los grupos delincuenciales, México, de norte a sur, se va a teñir de sangre. Porque entonces es cuando vamos a empezar a ver esa atrocidad terrible que fue el tema de las personas, no solamente desaparecidas, sino cuerpos colgando por todos lados, cuerpos mutilados, cuerpos donde a veces nada más se encontraba el tronco, pero no la cabeza, a veces la cabeza, pero no el resto del cuerpo. Y entonces ese va a ser un segundo momento donde en México vamos a enfrentar, en el marco de esta guerra atroz en contra del crimen organizado, porque además él así lo denominó como una narrativa, como un lenguaje, una guerra frontal contra la delincuencia organizada, que en México se da a vivir un segundo momento en el fenómeno de desaparición. En el contexto de la guerra sucia, cabe destacar que a diferencia de otros países donde hubo procesos en contra de los militares que participaron en ejecuciones sumarias, torturas, asesinatos colectivos, hubo procesos de investigación y castigo, como fue en el caso de Argentina con Pinochet, en Chile con el caso de Videla. En México hubo la total impunidad, porque nunca se castigó a las y los funcionarios que participaron en lo que denominamos la guerra sucia. Por eso hay unas caricaturas muy interesantes que hacen los moneros, estos que hacen caricatura política. Hay una que a mí me gustó mucho, porque ahora que murió justamente Luis Echeverría, me parece recientemente, decía el monero, en una imagen muy simbólica, de que en la tierra nunca había obtenido castigo ese señor por todas las atrocidades que se habían cometido. Pero cuando llegó al cielo, al infierno, cientos de estudiantes lo esperaban con cañones y armas largas, ¿no? Como una forma simbólica del tema de la justicia. En el caso de la señora Rosario Ibarra de Piedra, también nunca pudo localizar en vida a su hijo, pero había una caricatura también que me parece muy bonita, donde decían, nunca lo encontró en la tierra, pero en el cielo seguramente lo se encontraron. Entonces, ese es el análisis de la desaparición de personas. Yo lo contextualizo en esos dos momentos, y ahorita lo que podría decir que estamos viviendo, y con esto cerraría mi primera intervención, es que tenemos una secuela trágica, dramática, del fenómeno de la desaparición, porque lo que sucedió en el marco de la guerra sucia ocurrió en un marco de total impunidad. Y lo que está sucediendo, legado de ese periodo de gobierno, específicamente de Felipe Calderón, del 2006 al 2012, también son hechos que quedan la mayor parte sin castigo, en la impunidad, y que además cambia o se modifica el contexto de la desaparición. Porque si bien algunas han sido ejecutadas desde el ejército, desde la marina, ahora el mayor porcentaje de desapariciones proviene de situaciones entre particulares. Y entonces cambia la dinámica bajo la cual se hacen las investigaciones, pero sobre todo se atiende el fenómeno de la desaparición en México. Yo cierro con esta primera parte de mi intervención. Regreso en un momento. Gracias.
Muchas gracias. Le cedemos la voz a la jueza Yulitza Sánchez. Gracias, buenas tardes. Gracias, maestra Estrella, por la oportunidad, por ser la anfitriona, y gracias también al Poder Judicial del Estado de Michoacán por permitirme la oportunidad de partir un rato con ustedes esta tarde. Lamentablemente es con un tema muy lacerante para la sociedad, para nuestro país, un tema que no sería aceptable si presumimos vivir en un Estado democrático de derecho. Sin embargo, un tema real y que ha ido evolucionando desde, como lo decía la maestra Elvia, a quien saludo también cordialmente, desde hace décadas. La maestra Elvia contextualizó en 2 etapas los referentes históricos con relación a este tema de desaparición forzada. Yo lo había de contextualizar en 3. La primera, efectivamente, es de la época de la Guerra Sucia, en donde inició prácticamente a partir de 1952, y en donde tenemos registrado incluso el primer caso documentado, hago la aclaración, el primer caso documentado de desaparición forzada en el año 1969. Y ese primer caso corresponde al señor Epifanio Avilés Rojas, y que aconteció en el estado de Guerrero. A esta persona lo acusaban de un intento de robo a una camioneta del Banco Nacional Mexicano, y fue detenido y llevado precisamente al cuartel militar de la ciudad de Altamirano, Guerrero. Al día siguiente de su detención, fue trasladado supuestamente en una avioneta hacia el campo militar número 1, y a partir de ese momento no volvieron a saber de su paradero. Incluso la hija del señor Epifanio ha acudido a múltiples congresos con relación a este tema tan delicado que es la desaparición forzada, a exponer el caso de su padre, porque realmente nunca se le dio ningún seguimiento. Hablando incluso, abordando el tema de la impunidad a la que ha hecho referencia la maestra Elvia. La segunda etapa está registrada precisamente cuando se dio el conflicto zapatista, que inició el 1 de enero de 1994, en donde también tenemos una infinidad de desaparición de hombres, de mujeres y de niños en esta etapa del conflicto zapatista. Incluso muchos, evidentemente, sin documentar, única y exclusivamente con algunos referentes de las personas que pudieron vivirlo y que en un momento dado pudieron, pues, salvarse de este tipo de conductas con relación a los militares. ¿Cuál era la justificación? Bueno, que había una sublevación por parte de este pueblo chiapaneco en concreto, y que se justificaba en un momento dado una especie de restricción a las garantías en este estado. Y la tercera etapa, evidentemente, como lo señaló la maestra Elvia, es precisamente la que inicia con el presidente Felipe Calderón Hinojosa en el año 2006, con esta guerra contra el narcotráfico, en donde se militariza la seguridad pública, en donde se saca a las calles al ejército mexicano a que hagan labores que no les correspondían, a las cuales no estaban preparados para hacerlo, y que fue incluso altamente criticado a nivel internacional. Y que en este caso venimos hablando ya de referentes más en concreto, precisamente como el caso Alvarado Espinosa y otros contra México, en donde justamente en esta guerra contra el narcotráfico, 3 personas en los llamados operativos conjuntos de policías y militares en el estado de Chihuahua en concreto, pues desaparecen a 2 hermanos y era una prima. Y que en este caso los estaban acusando de pertenecer al crimen organizado. La Corte Interamericana, este es el segundo referente que tiene la Corte Interamericana contra México, porque el primero es el de Rosendo García Cantú,
que fue precisamente el primer referente que tiene México como sanción en contra del Estado mexicano por violación a derechos humanos, en concreto por esta desaparición forzada del señor Rosendo. Y el segundo referente es el de Alvarado Espinosa, que se resolvió en el año 2018, en donde, entre otras cuestiones, la Corte habla precisamente de la restricción que se debe de hacer a la justicia militar, en donde manifiesta que la justicia militar debe de tener una restricción, que no se debe de dejar la investigación de este tipo de hechos a la justicia militar, sino que tiene que ser a los civiles. En este caso también tenemos que habla la Corte Interamericana de investigaciones que no debemos de hacer, no la debemos entender únicamente como investigaciones de orden penal, sino investigaciones también de búsqueda con relación a las personas. Y habla de falta de diligencia o de debida diligencia en esas investigaciones. Pero también manifiesta una violación al deber del Estado de llevar a cabo estas investigaciones de manera seria, imparcial, efectiva, exhaustiva, pero también habla con relación a la falta de un recurso efectivo, porque no debemos de olvidar que hasta antes de la reforma del 2013, el artículo 15 de la Ley de Amparo sí instituía el amparo para los efectos de este tipo de conductas como era la desaparición forzada, pero se requería en un momento dado de que esa demanda de amparo fuera ratificada por el quejoso principal, lo cual hacía evidentemente nugatorio y además era ilógico que si en un momento dado se estaba promoviendo un amparo por actos de desaparición forzada, se requiriera precisamente la ratificación de esa persona a quien no se encontraba. Con motivo de ello, empezaron a realizarse modificaciones a lo que es el artículo 15 de la Ley de Amparo, a como hoy lo conocemos, en donde no se requiere ese tipo de ratificación, después de que cualquier persona, incluso hasta un menor de edad, puede presentar ese amparo por desaparición forzada. De ahí venimos, otro precedente que tenemos y que es un caso paradigmático y que además ha sido un parteaguas incluso para las asociaciones civiles con relación a este tema de desaparición forzada, pues es el caso de Ayotzinapa, en donde pues tenemos hasta la fecha una total impunidad con relación a ese caso que ha sido severamente criticado a nivel internacional, porque por menos de eso muchos funcionarios ya estarían en la Corte Penal Internacional, pues no debemos de olvidar que de acuerdo al Estatuto de Roma, la desaparición forzada se considera como un delito de lesa humanidad. Y así está establecido en el artículo 7.1, en su fracción I, precisamente, o en su inciso I de este Estatuto de Roma, contemplado como un delito de lesa humanidad y ha sido severamente criticado el Estado mexicano, puesto que desde la época de la Guerra Sucia hasta hoy en día con relación a este tema de Ayotzinapa, ha habido una serie de impunidades con motivo de o que no se investiga o que las investigaciones no han cumplido con los estándares de exhaustividad, en un momento de diligencia, de debida diligencia, para no generar precisamente esta impunidad. Y de ahí podemos hablar de casos como de Acteal, de Calera, de Tierra Blanca, e incluso podemos hablar de los actuales que hasta ahorita están todavía en los noticieros, en los casos de Veracruz, de Nayarit, de Jalisco, en donde actualmente se están llevando a cabo estas conductas de desaparición forzada. Ahora, con relación a esta necesidad incluso de tipificar esta conducta en una ley especial, esto se le atribuye precisamente a la sentencia que emitió la Corte Interamericana en el caso Rosendo Radilla Pacheco.
la necesidad de tipificar de manera específica esta conducta de desaparición forzada, que ahora también se ha derivado en otra conducta como lo es la desaparición por particulares. Pero ha habido una crítica con relación a la tipificación de esta conducta de desaparición por particulares. Una crítica a nivel internacional, en donde se dice que no deja de ser una desaparición forzada la desaparición por particulares. ¿Por qué? Porque se habla de que el Estado ha tenido que reconocer que se están llevando a cabo estas conductas y que además son como un problema ya estructural en nuestro país y que al final de cuentas no dejan de ser atribuibles al propio Estado ante su incapacidad de dar seguridad a todas las personas que vivimos en este país. Precisamente por eso incluso la necesidad de tipificar esta desaparición por particulares, reconociendo tácitamente que está involucrado en este tipo de delitos el crimen organizado, ante la total pasividad del Estado en materia de seguridad, puesto que ese es uno incluso de las cuestiones que como reparación ha establecido la Corte Interamericana en estos dos casos que ha tenido de desaparición forzada. La necesidad de implementar políticas públicas, pero además de eso, de que se focalice, se verifique el contexto en que se llevan a cabo estas conductas de desaparición forzada, y que en un momento dado vinieron a derivar incluso en desaparición por particulares, a efecto de que de erradicar este tipo de conductas. Y hasta hoy en día no se ha podido ni siquiera en un momento dado aminorar este problema. Por el contrario, si vemos cifras, al menos las cifras oficiales, porque no sabemos las cifras negras, las cifras oficiales van creciendo con relación a el número de personas desaparecidas, bien sea con desaparición forzada o desaparición por particulares. ¿Esto a qué nos lleva? Pues que el Estado mexicano no ha cumplido con una de las sanciones que le ha impuesto la Corte Interamericana, que es en un momento dado analizar el contexto en el que se están llevando a cabo estas conductas para poder erradicarlas. ¿A través de qué? De la implementación de políticas públicas y de garantizar la seguridad a los ciudadanos. En este caso, hablando de la Corte Interamericana, ha definido a la desaparición forzada como una actividad pluriofensiva. Dice que se considera de esta manera porque atenta contra muchos derechos fundamentales. ¿Cuáles? La libertad, la vida, la protección frente a la tortura, la personalidad jurídica, el acceso a la justicia. Y por eso considera que esta conducta es permanente, es continuada hasta en tanto no se dé con el paradero o se sepa la suerte de la persona desaparecida, se encuentre en un momento dado su cuerpo e incluso sea identificada. Y por eso lo considera como una violación grave a los derechos humanos. Y con motivo de ello se le da un tratamiento diferente, que más adelante vamos a abordar. Por lo pronto, esta sería mi participación. Muchísimas gracias. Continuamos. Gracias. Sí, muy bien, muy merecido aplauso también. Vamos a ceder entonces el uso de la voz nuevamente a la maestra Elvia Higuera y les pido a las personas asistentes y también quienes están en línea que vayan pues de alguna manera también preparando, tomando sus notas para que puedan hacer sus preguntas en la siguiente ronda. Adelante, maestra. Está cerrado su micro. Ahí está. Ahí está. Gracias, directora. Bueno, yo continuando en esto que ya decía muy bien la juez, la maestra juez, señalar que derivado de la dimensión del fenómeno que tenemos aquí en México en cuanto al tema de la desaparición, y que yo diría un logro justamente de las colectivas que se iniciaron o se empezaron a organizar en esta búsqueda de sus seres queridos,
es que a nivel nacional se han venido creando una serie de áreas para justamente dar atención a la problemática. Es decir, la creación de las comisiones nacionales de búsqueda de personas desaparecidas y en las entidades federativas no ha sido una concesión gratuita del Estado. Es decir, no es que el Estado en algún momento haya tomado conciencia de la dimensión del fenómeno, sino que se hace como una respuesta para justamente atender toda esta situación social que se venía generando a partir de que las madres, las hermanas, las hijas se empiezan a organizar para buscar a sus seres queridos. Y que hay que decirlo, en un primer momento lo hacen de manera muy rudimentaria, sin un tema de protocolos, sin un tema de contar con todos los insumos necesarios para hacer estos procesos de búsqueda. Ahorita ya se cuenta con protocolos, hay metodología, hay una serie de procedimientos que se tienen que analizar y realizar cuando se hace la búsqueda en las fosas comunes, en las fosas, sí, donde se encuentran las osamentas, que una frase que me parece muy impactante que dice el poeta Javier Sicilia, que dice que México se ha convertido en una fosa común. Porque donde nosotros abramos un agujero, hagamos un proceso de excavación, seguramente vamos a encontrar el resto humano de alguna persona. Alguien que lo está queriendo encontrar. Y yo decía lo interesante de cómo el Estado ha tenido que responder a esta problemática, porque a diferencia de otros delitos, como les decía, el tema de la desaparición genera un rompimiento, no solamente en esa familia que está viviendo el proceso de búsqueda sistemático de todos los días, ir a encontrar ese ser querido, son también familia, también dentro del tejido social, porque a veces quien se llevó a tu hijo o a tu hija es el hijo de tu vecino, de tu vecina. Y lo sabes, y sabes que no hay un proceso de investigación, que no va a haber un castigo. Pues imagínense aprender a vivir con eso, pero además también la necesidad de las familias de poder encontrar alguna mínima evidencia de que la persona se mantiene con vida, o al menos saber que ya fue privado de la misma, pero encontrar algún indicio que te diga que ese resto corresponde a esa familia. Hace algunos años, cuando trabajaba ahora Fiscalía, antes Procuraduría, tenía una compañera subprocuradora en el distrito de Zamora, y recuerdo que en una ocasión me dijo, ya hace más de 10 años, me comentaba una situación que habían encontrado más o menos como 8 cuerpos de jóvenes en una fosa clandestina, y entonces ella pues había llamado a diferentes familias para que hicieran el proceso de identificación, que también el tema genético ha sido todo un proceso bien complejo. Aquí en Michoacán todavía estamos trabajando en el tema del centro de resguardo de los cuerpos cuando son encontrados, porque tienen que pasar por todo un proceso para su identificación. Y entonces, pues en ese entonces no había pruebas genéticas, la identificación era vía visual o a través de cómo iba vestido, los zapatos, un tatuaje, etcétera. Y entonces ella manda a llamar a varias personas que habían reportado a un familiar desaparecido. Dice, de los 8 cuerpos se llevaron 6, identificaron 6. Hicimos el procedimiento y había 2 que restaban. Y entonces se me acerca un joven, un hombre joven, y me dice, licenciada, le compro ese cuerpo. Y yo le dice, no, pues no lo puedo vender. ¿Cuánto quiere por ese cuerpo? Le pago lo que sea. Él le dice, ¿eres estudiante de medicina o tú para qué lo quieres? O sea, no, los cuerpos no se pueden vender. ¿Qué va a hacer con él? No, pues no se identifica, se van a una fosa común, después se van todas las personas que no son reconocidas. Dice, se lo compro, dígame cuánto quiere. Dice, no, pero tú para qué lo quieres, tú para qué quieres un cuerpo. Y ya él le explica, le dice, mire, tiene aproximadamente 2, 3 meses que un hermano mío desapareció. Y se parece mucho a ese muchacho. Es muy parecido. Si usted me lo vende, yo se lo llevo a mi mamá. Mi mamá todos los días se levanta a las 5 o 6 de la madrugada, va a todos los puntos, lugares donde le dicen que posiblemente vieron a mi hermano, pudiera estar mi hermano. Ella se sale todos los días a buscarlo. Llega a las 8, 9, 10 de la noche, desconsolada, porque no hay el menor indicio de que lo podamos encontrar.
Y entonces esa situación se está volviendo caótica, mi mamá se está enloqueciendo. Si yo le llevo ese cuerpo, por lo menos va a descansar. Ni siquiera se va a dar cuenta que es mi hermano, porque llegan cuerpos en descomposición. Ni siquiera se va a dar cuenta que no es mi hermano. Yo le puedo decir que yo lo reconocí y que ahí está su hijo, ya para que le lleve una veladora, le lleve unas flores, le pueda dar una sagrada sepultura. Obviamente, pues ella como su procuradora dijo, pues yo me quedé impactada, no le di el cuerpo, pues cómo se lo iba a dar. Pero esa es la dimensión del fenómeno de la desaparición. Y hay que reconocerlo, como Estado no hemos estado todavía a la altura de las circunstancias. Todavía vemos escenas trágicas, dramáticas, diría yo, hasta cierto punto macabras, como por ejemplo hace algunos años en Jalisco. Seguramente muchos y muchas nos dimos cuenta de un tráiler que estaba lleno de cuerpos que andaba circulando por todo el libramiento de Guadalajara, porque la fiscalía no se daba abasto para resguardar tanto cuerpo. No sabían dónde ponerlos. Y los traían de un lado para otro, más de 100 cuerpos que nadie había reconocido y que no tenían dónde resguardarlos. O sea, ha sido la dimensión del fenómeno de la desaparición. Sí. Casi 500 cuerpos. O sea, imagínense ustedes, 500 cuerpos deambulando por un libramiento en un tráiler, porque no eran cuerpos reconocidos, porque no había pruebas genéticas para entregarlos a sus familiares, y seguramente ese cuerpo alguna mamá de Lázaro Cárdenas lo andaba buscando, alguna mamá de Zitácuaro, alguna mamá de Apatzingán, quizá podría haber estado ahí uno de esos cuerpos que se están buscando todavía. Entonces, claro que como Estado nos hemos visto rebasados por el fenómeno de la desaparición, porque decía yo al inicio, es un problema de crisis humanitaria. Y yo cerraría esta segunda intervención haciendo énfasis en la importancia de la empatía. Porque finalmente, cuando vemos una cédula de una persona desaparecida, de un niño, de una niña, no nos cuesta nada el poder compartirlo dentro de nuestras redes sociales. Porque también una pedagogía que nos ha dejado el fenómeno de la desaparición de personas, por lo menos a las instancias de procuración de justicia, es que han tenido que entender a punta de sentencia como 1 hora, 2 horas, 5 minutos, 10 minutos, un día se vuelve sumamente importante y valioso para encontrar con vida a un ser desaparecido. Y esa enseñanza nos las dejaron justamente los cuerpos de Esmeralda, Claudibela y Berenice, pues son los cuerpos de estas 3 niñas asesinadas en Ciudad Juárez en el 2001, cuyo caso también llega a la Corte Interamericana, cuando esas madres iban a reportar la desaparición de sus hijas y les pedían 24, 48, 72 horas para que se pudiera acreditar la desaparición. Porque seguramente, como ahorita le dicen a las mamás, ay, pues a lo mejor su hijo anda de fiesta, anda en malos pasos. Ay, seguramente su hija anda con el novio. Y esos argumentos ya no se pueden permitir en un sistema donde la crisis de la desaparición nos lleva a que actuemos de manera inmediata para poder encontrar con vida a ese ser querido. Gracias. Adelante, por favor, a la jueza Yuritsi Sánchez, si es tan amable. Bien, gracias. Bueno, en este momento, pues yo voy a hablar con relación a la postura que ha tenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación en relación a este fenómeno de la desaparición forzada. La Suprema Corte tiene 2 resoluciones que pudiéramos considerar emblemáticas en donde ha fijado una postura muy clara con relación a este tema. Y son los amparos directos en revisión 1077 del 2019 y 51 del 2020. En donde ha establecido que la desaparición forzada tiene que analizarse desde 2 vertientes. Una, precisamente como violación grave a derechos humanos, en donde a partir de ese momento nacen para todas las instancias estatales una serie de obligaciones para abatir primero el fenómeno, y entre las cuales se encuentra evidentemente la obligación de búsqueda inmediata, sin necesidad incluso de comprobar si se está cometiendo o no un delito, ya que el estándar para la cuestión de violación de derechos humanos considerada como grave, pues el estándar es atenuado.
para su comprobación. Y dice que basta con que existan indicios razonables que nos permitan determinar que efectivamente existe esa desaparición, puesto que manifiesta la Corte que sería ilógico que en un momento dado, si se está denunciando la desaparición cometida por agentes del Estado, se le requiriera a la persona que está denunciando una prueba directa, porque justamente de lo que se trata es que esos agentes del Estado en un momento dado pues procuran incluso destruir cualquier tipo de prueba que los pueda involucrar en la privación de la libertad de una persona. Y por eso habla de un estándar de prueba aminorado cuando se analiza como vertiente de violación grave a derechos humanos. ¿Cómo se puede analizar a través de esta vertiente de violación grave a derechos humanos? Pues uno de los mecanismos justamente es el amparo. Como yo lo indicaba hace un momento, se le ha denominado el amparo buscador y está contemplado en el artículo 15 de la ley de amparo, en donde incluso aquí la Corte habla de la obligación de los jueces de distrito desde que el momento que tienen conocimiento de la desaparición forzada de una persona, pues de iniciar esa búsqueda con diligencia de inmediato, sin esperar a que pase ni siquiera ningún término. Tienen incluso 24 horas para poder admitir esa demanda de amparo. Ya no se requiere de ratificación de la misma para que utilicen todas las herramientas posibles a efecto de realizar esa búsqueda de la persona desaparecida, porque esa es la intención de esta investigación, la búsqueda de la persona desaparecida. Y nos habla de que esa búsqueda de una persona desaparecida debe de tener ciertos requisitos. Primero nos habla de un enfoque diferencial. Esto es, dice que se debe de introducir una perspectiva analizando las causas, las consecuencias, que puedan ser incluso debido al género, a la pertenencia étnica, a cuestiones de discapacidad, entre otros factores. Y también nos dice que lleva implícita el derecho a la verdad que tienen las personas. Y que este derecho a la verdad, pues, contiene precisamente analizar las causas que llevaron a la victimización. También las causas relacionadas con las graves violaciones al derecho internacional de los derechos humanos, el progreso de las investigaciones, las circunstancias que originaron la perpetración, en este caso de la desaparición, y en un momento dado, la determinación del paradero de las víctimas y la identidad de los partícipes. Dice que este derecho a la verdad se debe de analizar desde dos dimensiones, una individual y una colectiva. Que la cuestión individual consiste en el derecho que tiene la víctima y su familia a conocer la verdad acerca de los hechos que derivaron en las violaciones a los derechos humanos y a conocer la identidad de quienes participan en las mismas. Y desde la óptica de la colectividad, pues implica la necesidad de prevenir dichas violaciones en el futuro. También nos dice la Suprema Corte en estos amparos que desde la óptica de delito, el estándar probatorio es diferente. ¿Por qué? Porque aquí lleva una relación con la presunción de inocencia y que entonces aquí sí, el estándar probatorio es el que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, que es acreditar más allá de toda duda razonable como delito, lo cual incluso manifiesta la Corte que por eso se considera como un delito complejo, porque en muchas de las ocasiones no va a haber prueba directa a efecto de acreditar el delito o en su momento la responsabilidad de quienes hayan intervenido en el mismo. Hace nuevamente referencia a que dada la participación de agentes del Estado, existe
la posibilidad de que o desaparezcan pruebas o se manipulen pruebas. Dice que la Corte que es fundamental la cuestión de la investigación penal para este tipo de delitos. Y hace referencia a que desde el caso algodonero del campo algodonero en el año 2009 hasta el caso de Digna Ochoa en el 2021, la Corte Interamericana ha venido señalándole al Estado mexicano la ineficiencia en sus investigaciones en materia penal, lo cual ha provocado impunidad. Y por eso la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos habla sobre unas características que se debe de abordar con relación a la investigación en delitos de desaparición forzada. Y nos habla en concreto de la debida diligencia, en donde entran ciertos puntos. Nos habla primero de la oficiosidad que debe de estar revestida esta investigación, puesto que manifiesta que debe de desarrollarse de oficio por parte de las autoridades competentes con el solo hecho de tener la noticia de que una persona ha sido desaparecida, que no se debe ni siquiera esperar a que exista la denuncia de un familiar o de alguna persona interesada, que debe de ser de inmediato. ¿Y por qué dice que debe de ser de inmediato? Bueno, puesto que manifiesta que esta investigación debe de ser oportuna, puesto que debe de privilegiarse en un momento dado precisamente la preservación y la recolección de la prueba. La identificación de testigos oculares que en un momento dado pueden ser los únicos medios de prueba que pudieran tener para poder justificar este tipo de delitos. Por eso habla de la dificultad de la recolección de prueba directa ante la posible manipulación del propio Estado, a efecto de la negativa que tiene precisamente, primero, en aceptar la privación de la libertad de una persona, y segundo, precisamente, el objetivo que es el ocultar su paradero o su destino. También nos habla precisamente de la debida diligencia la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y ha desarrollado una línea jurisprudencial en donde uno de los casos más interesantes con relación a la debida diligencia es el caso de Carla Pontigo, que es el amparo directo en revisión 1284 del 2015. Aunque habla, en este caso es un feminicidio, pero aquí aborda precisamente el tema de la debida diligencia para determinados hechos en donde se requiere efectivamente esa prontitud, esa exhaustividad y sobre todo el seguir todas las líneas posibles de investigación. En este caso, la Corte nos dice que cuando se da la investigación como delito de la desaparición forzada, el objetivo principal es encontrar a los responsables, perseguirlos y sancionarlos con las consecuencias jurídicas que correspondan. Y evidentemente que una de esas consecuencias jurídicas es la reparación del daño, de la cual más adelante me encargaré de abordar. Gracias. Muchas gracias, jueza Yuritsi Sánchez. Gracias. Bien, pues vamos a abrir el micrófono también a personas que se encuentren tanto en la sala, que les pedimos acercarse para hacer sus preguntas, y también vamos a abrir durante unos momentos el chat para que igual si quieren hacer preguntas escritas en el chat, les pedimos solamente escribir sus preguntas, o en caso de que quieran también participar de viva voz, levantar la mano para hacerlo. Entonces, quedamos pendientes de sus participaciones. Sí. Acá ¿Tenemos hay una pregunta en la sala? Sí. Adelante. Si gusta acercarse, por favor. Acá, a ver, el uso del micrófono. No, yo creo que no. Igual las contestamos rápidamente.
y haya una manita levantada. Ajá. Bueno, primer pregunta, no sé, creo que no. Mi primera pregunta, ajá, sí, es que a su consideración, ¿se violan ciertos derechos humanos o se viola todo el catálogo de lo que es la Declaración Universal de Derechos Humanos? Menciono esta declaración porque pues, es uno de los instrumentos principales en materia internacional. Esa es una pregunta. La siguiente pregunta sería que para ustedes, ¿hay alguna más? Ahí está. Ajá. ¿Hay alguna solución para que haya un mejor trabajo por parte de las fiscalías o de las autoridades? Sí, no sé si pueda hacer uso de la voz. Señora jueza, si gusta rápidamente contestamos ambas o esperamos a todas las preguntas. Sí, mejor esperamos. De hecho, no le escuché la primera pregunta, ¿eh? La primera decía que si hay una violación a todas las garantías consagradas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos cuando hay un tema de desaparición. Esa fue la primera pregunta. Ajá. Bueno, de hecho, de acuerdo a lo que se ha establecido en estándares internacionales y en concreto para la Corte Interamericana, incluso para la Corte Penal Internacional, pues sí, desde que se le considera un delito de lesa humanidad y que se considera una conducta pluriofensiva, evidentemente que sí hay una violación prácticamente a todos los derechos fundamentales, porque incluso habla de que uno de los principales derechos que se viola es la cuestión de la dignidad, y a partir de la dignidad humana se derivan muchísimos otros derechos. Okay. Muchas gracias. Maestra Elvia, si gusta también. O escuchamos las demás preguntas. ¿Le parece bien para hacer como un resumen de todas las preguntas que nos hagan para ir cerrando? Bien, tenemos una pregunta de Temis Paola. Si quiere, por favor, abrir su micrófono. Hola, buenas tardes. Bueno, esta pregunta principalmente va para la licenciada Yuritsi, pero igual si pudieran contestar alguien más, adelante. ¿Nos pudiera dar algún ejemplo sobre la desaparición forzada llevada a cabo por el sector privado, como nos comentaba? Y aunada a esta pregunta, ¿qué tanta diferencia o similitud hay entre la desaparición forzada y la privación de la libertad? Gracias. También tenemos la pregunta de Abigail Guillén. Si gusta, por favor, abrir su micrófono. Abigail. Sí, yo quisiera ponentes. ¿Sí me escucho? Ok. Quisiera saber la opinión de las dos ponentes que tenemos hoy. Dado que yo estuve haciendo servicio social en fiscalía en el área de desaparecidos, quería saber yo qué mecanismos de búsqueda implementarían ellas, además de los que ya tenemos, en fiscalía, porque pues no veía como tal grupos de búsqueda por parte de la institución. Muchas gracias, Abigail. Gustavo Hernández, abrimos su micro, por favor. Sí, hola, muy buenas tardes a todos y todas. Yo tengo una duda en cuanto a la condición estructural que existe en México, que como se menciona, esta condición propicia la continua práctica de la desaparición forzada. Y mi duda va en cómo podemos atacar esta condición estructural sin tener que esperar a que la Corte Interamericana emita una resolución, que comúnmente llegan muchísimos años después de que se cometió la desaparición. Muchas gracias. Juez Félix Cortés, ¿qué tal? ¿Cómo está? Adelante, por favor, con su pregunta. Gracias, maestra. Un gusto saludarla. De igual manera a las ponentes, mis felicitaciones por la exposición que han realizado, muy puntual, muy precisa, muy clara. Más allá de una pregunta per se, quería plantear un comentario.
en abono, por supuesto, a lo que han planteado las dos ponentes de manera por demás magistral. Efectivamente, nuestro país forma parte de un tratado internacional en materia de desaparición forzada, por una parte, y este tratado internacional, que por cierto es de corte interamericano, es el resultado precisamente o la respuesta de los estados a este fenómeno que se vivió a partir de finales de los años 60 hasta el día de hoy. Y México tiene la única legislación, es el único país que tiene una ley que contempla, por una parte, la desaparición forzada, entendida como tal, es decir, la desaparición que cometen agentes del Estado, o bien terceros con la aquiescencia o permisividad del Estado, refiriéndose este fenómeno a grupos paramilitares auspiciados por el Estado. Y al mismo tiempo, somos el único país que contempla en su ley la desaparición cometida por particulares, como una respuesta a un fenómeno muy particular que sucede en nuestro país. Y la distinción es muy clara. La desaparición cometida por particulares no la llevan a cabo agentes del Estado, la llevan a cabo, como su nombre lo indica, el nombre del tipo penal, particulares. Normalmente miembros de la delincuencia organizada, aunque no son los únicos, por supuesto, y la finalidad es la misma, privar de la libertad a una persona para generar como consecuencia que se desconozca su paradero, su suerte o su destino. Entonces, esta sería la primera gran distinción entre estas dos figuras. Y señalar que nuestro país efectivamente pues es el único en el mundo. Bueno, de hecho, la legislación en materia de desaparición forzada no existe en Europa. Es decir, en Occidente no existe una ley como la nuestra, no ha habido necesidad de un tratado internacional como este, porque ese fenómeno es propio de nuestra región. Pero además, en el caso mexicano, somos los únicos que tenemos esta figura en particular. Porque como bien se señalaba por parte de las ponentes, el fenómeno de la desaparición cometida forzada por una parte y también la cometida por particulares ha ido creciendo exponencialmente. Si bien el número de homicidios que se han registrado en nuestro país ha ido digamos, en disminución en números reales, lo cierto es que el número de desapariciones se han incrementado de manera importantísima. Y efectivamente es un fenómeno que afecta una multitud de derechos que están contemplados no solamente en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que digamos es un instrumento de buenas intenciones, sino en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en el Pacto de San José o la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Mis felicitaciones para las dos ponentes. Gracias, maestra, como siempre. Muchas gracias. Bien, Bueno, damos oportunidad de una última pregunta. Ya nada más para concluir con esta parte, si no tienen inconveniente, y ya le cedemos nuevamente el uso de la voz. Dulce María Albarrán, es tan amable de formular su pregunta. Dictado de una sentencia condenatoria por el delito de desaparición. Esto es porque en Dulce ocasiones... María, perdón, no la escuchamos completo. Si gusta iniciar, por favor, otra vez. A ver, ¿ya me escuchan? Ya. Mi pregunta es, ¿qué impacto consideran que tiene el dictado de una sentencia condenatoria por el delito de desaparición? Esto es porque en muchas ocasiones he tenido la oportunidad de observar que pues las fiscalías no necesariamente investigan como se debería. Y el dictado de una sentencia hace que se vea como que, entre comillas, cumplieron con su función. Por eso mi pregunta, ¿qué impacto social consideran que se tiene en la obtención de una sentencia condenatoria por este delito? Porque una vez en una conferencia diversa por el mismo delito, una persona comentaba que al final de la audiencia de juicio, cuando se condenó a la persona,
la víctima preguntó, ¿y dónde está mi familiar? Y esa es mi pregunta. Muchas gracias. Si no tienen inconveniente, y considerando que hay varias preguntas, podemos responder también a lo mejor en este mismo orden en el que hemos venido trabajando. Pudieran ser 5 minutos para responder las preguntas y después hacemos una breve ronda para que nos den sus conclusiones. Bueno, yo, en cuanto a las preguntas que nos planteaban, yo sí quisiera señalar que, bueno, sí ha sido muy complejo el proceso de especialización y profesionalización por parte de las fiscalías. Todavía hay una serie de prejuicios que forman parte del proceso de investigación, digo, lo cual es una situación muy desafortunada, porque pasa no solamente en el tema de las personas desaparecidas, sino también en otro tipo de delitos, donde generalmente se tienden a buscar una serie de argumentos para, de alguna forma, responsabilizar a las víctimas acerca de lo que les sucede, como si esto nos eximiera de nuestra responsabilidad como Estado de generar condiciones de seguridad, condiciones de una investigación, mediante la cual se pueda acceder a un tema de verdad, justicia, reparación del daño, pues sobre todo garantías de no repetición. Y me parece que sigue siendo todavía como la deuda más compleja en cuanto al tema de cuando pensamos en las investigaciones por el tema de las personas desaparecidas. Y bueno, creo que ya aquí el juez puntualizaba de manera muy precisa la diferencia entre una desaparición forzada y una privación de la libertad. Usualmente la desaparición forzada, que además en México se va a legislar justamente a partir de la sentencia de Rosendo Radilla, tiene que ver cuando esta es cometida por agentes del Estado, y ahorita abarca desde las policías municipales, Ejército, Guardia Nacional, Guardia Civil, Marina, etcétera. Es decir, cualquier agente del Estado que se ve involucrado en un tema de desaparición de una persona, automáticamente entra en el tema de desaparición forzada. Cuando es privación ilegal de la libertad, es esta que usualmente se lleva entre particulares y que una definición que entra ya dentro de lo que es el lenguaje con lo cual hemos tenido que nombrar muchos fenómenos sociales, es el tema de los famosos levantones. Es que lo levantaron y se lo llevaron, lo levantaron y se lo llevaron. Que es una narrativa además muy violenta, porque finalmente, bueno, nos habla de alguien que se llevaron, pero que cuando usamos el término levantón, casi la referencia es que esa persona no va a ser encontrada con vida. Esa es como la asociación que hacemos en el imaginario colectivo de que esa persona no va a ser localizada con vida. Entonces, bueno, yo le daría el uso de la voz a la señora juez, porque hay algunas cuestiones que creo que tienen que ver más con el ámbito de la justicia, y ya dejaría únicamente el espacio para el tema de las conclusiones. Gracias. Bien, gracias. Con relación a la pregunta que me hacían en torno a la desaparición forzada y me hablaban de algún ejemplo, me dijo de desaparición cometida en privado. Yo hablaba de desaparición cometida por particulares. La diferencia, como lo decía la maestra Higuera, para que se pueda dar un delito de desaparición forzada, los agentes activos tienen que ser evidentemente agentes del Estado, o bien particulares, pero en contubernio o con apoyo de agentes del Estado, ¿sí? Pero necesariamente tienen que estar inmiscuidos de manera directa o indirecta agentes del Estado, que pueden ser militares, marinos o cualquier tipo de policía. La desaparición cometida por particulares es evidentemente aquella privación de la libertad que lleva a cabo, como lo indiqué, particulares, cualquier ciudadano, pero tiene un propósito, tiene un objetivo, que es precisamente el ocultar a la víctima su paradero o su destino. Y justamente esto es lo que lo diferencia de la privación de la libertad, el propósito. Porque además, en la privación de la libertad, por lo general, siempre se va a recuperar a la víctima. Y en una desaparición, desgraciadamente, no. Entonces, esta es la diferencia. Ahora, con relación a lo que hacían referencia a las fiscalías y en torno a las investigaciones, bueno, yo creo que aquí
debemos de partir de una cuestión. Tenemos una concepción un poquito deformada de lo que es justicia. Y la investigación tiene que tener dos vertientes, como lo indiqué. Primero, una investigación encaminada de manera inmediata y directa a buscar a la víctima, pero además buscarla con la debida diligencia, esto es, de manera oportuna y analizando todos los contextos posibles. Pero además de ello, en este caso es precisamente con una perspectiva de vida. Por eso la necesidad de que sea pronta la búsqueda. Y en muchas ocasiones las fiscalías consideran nada más la óptica de delito y se enfocan a la investigación para poder discernir un posible responsable o responsables. Y se olvidan del otro lado. Ahora, esos grupos de búsqueda debemos de entender que incluso desde a nivel internacional y nuestra propia ley especializada en la materia nos habla de que debe de haber una comunión. Esto es, las fiscalías deben de actuar en conjunto con todas aquellas dependencias, con todas aquellas instituciones en donde se pueda obtener información con relación a la persona que se está buscando. Incluso, aunque pudiera parecer un poquito difícil de creer, la Corte ha tenido que señalar que es posible que entren a realizar inspecciones a los cuarteles militares. ¿Por qué? Dada la resistencia que ha habido siempre con relación a la milicia de permitir el ingreso a sus cuarteles, no obstante que como en un momento dado decía la maestra Elvia, se tenían antecedentes incluso de que ahí se llevaban a cabo la cremación de cuerpos, en donde pudieran estar, se está señalando a un grupo de militares como las personas que privaron de la libertad a un ciudadano y pues evidentemente, ¿en dónde más se va a buscar? Pues en los cuarteles militares. Bueno, hasta eso ha tenido que realizar la Corte en los amparos que les indiqué, en donde señala la posibilidad y la facultad que tienen las autoridades investigadoras de poder ingresar a esos cuarteles militares para llevar a cabo esa investigación y esa búsqueda. Entonces, sí creo que a veces hay una falta sí de capacitación, pero además también de cooperación entre todas las demás instituciones para poder lograr el objetivo que es en un momento dado y en un primer momento la búsqueda, la localización de la víctima. Ahora bien, hablaban con relación a qué impacto social pueda tener una sentencia condenatoria en materia de desaparición forzada o incluso de desaparición de particulares, porque me pone el ejemplo de que entiendo que es una víctima indirecta, un familiar de la víctima directa, quien manifestó que en dónde estaba su familiar y es válido. ¿Por qué? Bueno, porque una cosa es la sentencia condenatoria porque se pudo discernir el contexto en el que se llevó a cabo el hecho, se puede determinar que ese hecho se puede considerar delito y están identificados los responsables. Esa es una parte. Bien, ¿qué impacto social tiene? Tiene un impacto social. ¿Por qué? Porque la desaparición forzada o desaparición por particulares impacta para toda la sociedad. Es un fenómeno que lacera a la sociedad porque incluso la desaparición forzada siempre ha sido utilizada como una forma de represión para los ciudadanos, como una forma de intimidar a los ciudadanos. Entonces, claro que incluso la misma sociedad tiene el derecho a saber, no solamente la víctima o los familiares de la víctima, también la sociedad tiene derecho a saber qué pasó con esa denuncia, qué pasó con esa investigación, cuál fue el resultado de la misma y que si existe una sentencia condenatoria, ¿quiénes fueron los responsables? Esa es parte del derecho precisamente a la verdad. Ahora, que si no se puede determinar la ubicación, el paradero de la víctima, sí, es algo lamentable y hasta ahí se puede quedar en este caso la judicialización de ese asunto. Y quizás para la familia esa no sea una justicia completa, no habrá una reparación del daño completa, integral, porque ellos también tendrían derecho como parte de ese derecho a la verdad, el conocer el paradero de la víctima y no solamente conocer el contexto, los motivos por los cuales se llevó a cabo ese delito, sino también
en dónde quedó por lo menos sus restos. Sin embargo, sí tiene un impacto benéfico, yo considero una sentencia condenatoria para la sociedad. ¿Cómo se puede combatir? Me comentaron este problema de índole estructural. Bueno, creo que México ha sido lento, pero ha habido avances. Y uno de ellos incluso lo comentaba acertadamente mi compañero juez Félix Cortés, y es precisamente el tener una ley especializada en la materia, en donde se derivan diferentes tipificaciones de conductas, pero también incluso la Comisión Nacional de Búsqueda y todos aquellos referentes que requerimos para en un momento dado tratar de cumplir con el cometido, que es abatir esta conducta. Sin embargo, hace falta mucho por hacer. Es un camino muy largo que se ha venido recorriendo y que debo de decir que realmente no ha sido el Estado quien de por sí ha realizado todos estos avances. Han sido las asociaciones civiles, la misma sociedad, los grupos de madres buscadoras, los que en un momento dado han llevado a cabo han logrado el que se hayan ido dando estos avances. Pero, sin embargo, hace falta mucho, porque además falta incluso inyectar recurso económico para en un momento dado poder dotar de los instrumentos, de las herramientas necesarias para que cobre realmente una realidad esta ley especializada en desaparición forzada y desaparición cometida por particulares. Porque hablamos de banco de datos forenses, hablamos de muchas cosas, y sin embargo hace falta el recurso, y evidentemente si hace falta el recurso nos está hablando de una falta de voluntad política para poder cumplir con estos compromisos. Pero considero que ha sido lento, que nos hace falta mucho, pero ha habido algunos avances. Muchísimas gracias. Bien, pues vamos a la recta final de este evento y le pediría a la maestra Elvia Higuera si fuera tan amable de dejarnos un mensaje final. Ok, ahí está. Creo que ya se escucha, ¿verdad, doctora? Bueno, yo no quisiera dejar de mencionar en este proceso académico que ojalá tengamos más espacios, porque además aquí nos están acompañando a muchas colectivas de búsqueda de personas desaparecidas. Yo no quiero dejar de reconocer el trabajo que han realizado, esta visibilización que han hecho del fenómeno, esta apropiación del espacio público que nos ha permitido trazar una agenda que tiene que ver justamente de cómo mejoramos los procedimientos de búsqueda, de cómo mejoramos la atención hacia las víctimas directas de este fenómeno. Y además, no solamente es el tema de las que tú tienes del año, las 5 o 6 fotos de eventos de este. Perdón. Está cerrado el micrófono de la maestra Elvia. Ahí está. A muchos de ellos, en condición de orfandad, decía, muchas de ellas al cuidado de adultos mayores que ya no cuentan con la posibilidad de hacerse cargo de un niño o una niña en estas circunstancias. Hay una ausencia todavía de políticas públicas integrales. En el caso de Michoacán, se está transitando hacia una propuesta de iniciativa de ley en materia de desaparición y desaparición de personas y desplazamiento forzado, que todavía no ha logrado cristalizarse en el Congreso del Estado. Entonces, todavía tenemos muchos retos. Sin embargo, creo que la apuesta que tendremos que estar trabajando de manera corresponsable, Estado, familiares, sociedad en su conjunto, es apostarle al tema de la prevención. Es algo complejo porque efectivamente los fenómenos sociales casi siempre nos
rebasan, nos superan cuando estamos pensando cómo prevenirlos, es porque ya tenemos una avalancha de problemáticas que además no vienen solas, vienen acompañadas de otras, como les decía. Entonces yo creo que tendríamos que estar apostando al tema de la prevención, al tema del cuidado entre todos y todas como sociedad, a ser empáticos y empáticas, como les decía yo, en este fenómeno tan doloroso, tan complejo, porque además siempre lo estamos pensando desde la otra parte, desde quien le sucedió, desde quien sabemos que tiene una persona desaparecida, y lo vemos tan lejano, sin pensar que en algún momento puede estar más cercano a nosotros de lo que nos imaginamos. Entonces yo creo que en esa misma medida, apelar a la empatía, a la solidaridad, a la sensibilidad que requiere la atención del fenómeno, yo creo que es un punto importante para que somos una sociedad cuidadora de los unos, de las otras, saber medir un tema de riesgo, el tema de exposición de repente en muchas ocasiones, pues a veces se da por la falta de madurez de las y los jóvenes, el no medir los riesgos. Entonces creo que también tenemos que tener esta visión de informarles, de explicarles por qué a veces el espacio no es un espacio seguro, el espacio público. Y yo creo que uno de los retos más complejos que estamos enfrentando en este momento como sociedad, como humanidad, es justamente el tema de encontrar, por un lado, el acceso a la justicia que tiene que transitar por estos 4 elementos que yo decía: verdad, justicia, reparación del daño, pero sobre todo garantías de no repetición, que creo que es a lo que debemos de apostarle como Estado. Y la otra, lograr que en algún momento, como debe ser la garantía de cualquier Estado democrático, es que todas las personas tengamos garantizados los derechos de libertad de poder transitar por cualquier territorio y espacio, sin el miedo a ser levantados o desaparecidas. Y la otra, que es justamente el tema de cómo el Estado en todo momento nos debe de garantizar la vida, la integridad, el derecho a la libertad de tránsito como derechos fundamentales, insisto, en cualquier sistema democrático. Entonces, bueno, pues reiterar que no es un tema fácil de abordar, es bastante complejo. Creo que hay que reconocer que sí estamos rebasados en muchos sentidos, pero que finalmente ya el hecho de que forme parte de una agenda del Ejecutivo, del Legislativo, nos habla también de que de alguna manera el trabajo que se ha venido gestando desde la sociedad civil, desde las colectivas, está rindiendo frutos. Y que seguramente tendremos que seguir generando estos mecanismos para que en algún momento demos una respuesta más cercana y más certera a las necesidades que enfrentan las víctimas de este delito. Muchas gracias. Ha sido un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias a la doctora Elia Higuera por esta participación. Agradecemos muchísimo que nos haya acompañado esta tarde, porque además, bueno, nos hizo un huequito ahí en su agenda. Gracias. Y bueno, le cedemos el uso de la voz a la jueza Yuritsi Sánchez para sus conclusiones finales. Bien, gracias. Es un problema complejo, pero para problemas complejos, evidentemente que tiene que haber soluciones complejas. En este caso, desde el punto de vista jurídico, creo que una de las soluciones es no generar impunidad. No generar impunidad porque eso en un momento dado va relacionado con la garantía de no repetición. Y para no generar impunidad, tenemos que tener investigaciones con debida diligencia, en donde se ajusten a los protocolos, pero que nunca cesen las investigaciones. En donde no se haga una investigación de escritorio, sino realmente una investigación efectiva, una investigación de campo, en donde desde el mismo momento en que se tiene noticia de la desaparición de una persona, desde ese mismo momento se empiece a investigar. En donde se recaben de inmediato cualquier indicio que pueda ayudar, entrevista de testigos, pero además debiendo descartar incluso alguna cuestión de alguna índole de género, alguna cuestión de preferencia sexual. Se debe de investigar de manera exhaustiva, incluso preguntando todo con relación a las actividades habituales de esa persona.
y que el Ministerio Público pueda constatarlas. ¿Por qué? Porque en muchos de los casos estamos hablando a veces de desapariciones que terminan en algún feminicidio, en desapariciones que terminan en trata de blancas, pero que iniciaron precisamente como desapariciones. Tan es así que para muestra tenemos el caso de Campo Algodonero, en donde inicialmente eran nada más desapariciones de mujeres y terminaron después encontrando los cadáveres de cientos de mujeres, en donde creo que hace falta ese enfoque interseccional con relación a la investigación para en un momento dado ir descartando cualquier línea de investigación y poder llevar a cabo una investigación sí oportuna, sí diligente, pero también exhaustiva, para en un momento dado poder lograr el objetivo que se pretende, que es una sentencia condenatoria que incluso el Estado estaría obligado a publicar a efecto de redignificar a las víctimas, porque también tienen derecho a que se conozca en qué contexto aconteció el hecho en donde se violaron sus derechos fundamentales, y eso incluso como parte de la reparación del daño. Que la reparación del daño no quede nada más en una cuestión compensatoria, en donde incluso la misma Corte Interamericana ha establecido que es la forma de reparación del daño que más cumple en todos los estados, dejando de lado las garantías de no repetición, la obligación de investigar, de juzgar, incluso la obligación de la rehabilitación para las víctimas directas e indirectas. Debemos de dejar de ver la reparación del daño nada más desde el enfoque monetario, sino también de una redignificación para las víctimas, que en este caso, como lo hablamos, es una conducta pluriofensiva de derechos humanos. ¿Reto? Sí es un reto, pero como todos, tenemos que ver la manera en que se vaya erradicando este problema, porque cada vez es más alarmante la cifra de personas desaparecidas, incluso más que de los propios homicidios. Así es de que es una tortura perenne para las familias, para todas las personas que rodean a la persona, que rodeaban a la persona desaparecida, y tenemos en un momento dado pues que trabajar con relación a ello. Mucho que trabajar, mucho que reflexionar, y esperemos que más foros como este para ir generando conciencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la maestra Elvia Higuera, a la jueza Yuritsi Sánchez, gracias por esta participación. Gracias a todas y a todos los que se sumaron a esta sesión. Y ciertamente es un tema del que hay que seguir hablando, que hay que seguir difundiendo. Y bueno, justamente en esa tónica les queremos hacer de una vez, antes de cerrar este evento, la más cordial invitación para que dentro de una semana, es decir, el próximo martes, nos acompañen aquí en la Casa de la Cultura Jurídica. Este evento será únicamente presencial. Vamos a tener también otro tema relacionado con el tema de la desaparición forzada, y van a estar por aquí con nosotras los integrantes y además también familiares, víctimas indirectas de personas desaparecidas que hicieron y que promovieron este amparo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es el colectivo hasta encontrarlos. Entonces, vamos a estar en colaboración con ellos y ellas, haciendo también este trabajo de poner el oído también en la voz de las personas que están padeciendo estas circunstancias de violencia tan extrema, tan dura, y creo que es importante que esas voces lleguen a ser escuchadas por todas y todos. Entonces, bueno, pues en tanto agradecemos nuevamente esta participación, la generosidad con la que la maestra Elvia y la maestra Yuritsi nos han pues regalado este tiempo, y así también a todas y a todos ustedes por brindarnos la oportunidad
de llevarles temas para reflexión que son fundamentales para todas y para todos. Entonces, bueno, pues hasta aquí quedamos con el evento. Gracias y nos vemos el próximo martes de manera presencial. Hasta luego. Gracias, buenas tardes.